Hola Géminis, bienvenido al Elí Astral. Si quieres saber cómo cambiar tu vida, escucha el mensaje completo que hay en esta lectura de parte del tarot. Recuerda que estamos en tu tarot semanal y que al vernos completo el video apoya nuestro refugio de perritos y gatitos rescatados. Así que te invitamos a vernos, suscribirte y darnos like. Bueno, hoy tu arcángel Gabriel te quiere decir lo siguiente: tu creatividad es valiosa. Tu creatividad es un don que no tiene límites, solo los que tú le impones. Por favor, continúa regalando tus dones al mundo, pues son valiosos y necesarios. Ten confianza y mira tu mundo iluminarse gracias a tus expresiones creativas. Quiero que en este momento escribas: mi creatividad no tiene límites. Mira que a veces como que nos sentimos tan poquito o nos damos tan duro o tenemos como esa autoestima tan baja que pensamos que realmente lo que hacemos o nuestras acciones no son trascendentales, pero yo pienso que los próximos días el universo te va a dar la oportunidad de que tú mismo confirmes de que esto no es así, ¿sí? Entonces es bien importante. Bueno, lo primero que me dicen, recuerda que esta lectura es general. Si tú ya quieres una videollamada para una lectura privada y personalizada conmigo, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Allí te espero con todo el amor del mundo y sepáralo con tiempo porque me quedan muy poquitos cupos para este fin de mes. Me dicen las dos pequeñas brujas. Y que este mensaje tiene 3 partes: mensaje general, economía y amor. Las dos pequeñas brujas te dicen en este momento que es tiempo de hacer limpieza del espacio espiritual. Entonces miras el video de la lectura del huevo, te haces esa lectura, te ves el video de cómo interpretarlo, porque siento que algunos de ustedes tienen bloqueos creativos y bloqueadas muchas áreas de la vida, porque esta parte espiritual y energética pues es como que estaba ya muy cargada, ¿sabes? Por su parte, el ángel violeta te dice breaking down, un nuevo amanecer, y mira que justo esa carta va después de la limpieza. Entonces veo que es súper necesario. Acá tenemos el vudú azul que nos habla de retirarnos, y yo como lo interpreto, como que hay que limpiar ese espacio espiritual para poder nacer a algo y así tener el valor y la valentía para cerrar algo. ¿Sí? Entonces, yo veo que algo nuevo van a hacer siempre y cuando nos demos la oportunidad de dar un cierre definitivo a algo más. Y esto es energético, siento que es energético. Bueno, pasamos a la economía y te invito a que ya mismo te suscribas y que actives la campanita para que siempre estemos en nuestros en vivo. Bueno. Mensaje canalizado por el hada de la abundancia, ¿no? Pues que qué mejorada te podría salir. Buena posición económica o próxima a llegar. Vendrán tiempos de suerte y de triunfos económicos. O sea, creo que para estos días el triunfo para ustedes va a estar súper asegurado en esta parte económica y eso me encanta porque de verdad se lo merecen. Veo que de verdad merecen cosas buenas y bonitas. Bueno, yo sé que los cambios y las transiciones siempre son difíciles, pero siento que necesitas apoyarte como en esta parte creativa para poder como fluir. Números de la suerte: el número 27, el número 18 y el número 19. Veamos ahí qué mensajes hay. Están locas las cartas hoy. Bueno, siento que para la parte económica es súper importante que no seas tan condescendiente no contigo mismo, porque siento que a veces eres condescendiente con los demás y no sabes decir no, y a veces por eso no enfocas tus recursos de tiempo y económicos
en tus propios proyectos y en tus sueños y en tus metas. Para los próximos días es importantísimo y para el resto de tu vida en sí, si quieres que esta rueda de la fortuna gire a tu favor, que te coloques como prioridad. Cuando tú lo hagas, te aseguro que esta carta de la abundancia se va a hacer realidad. Te estás enfocando mucho en ayudar a otros y no digo que esto sea malo, pero digo que primero tienes que solucionar tus propias necesidades antes que solucionar la de otros. A veces incluso ha habido gente que has ayudado y no te ha pagado con la misma moneda y pienso que ya es tiempo de ir a por tus sueños, por la conquista de tus metas, como me dice ahí ese hierofante. Tú sigue haciendo las cosas bien, que finalmente el universo te terminará compensando. Veo que tienen esperanza de recibir una buena noticia en los próximos días. No desaproveches esa oportunidad que llega por los demás. Piensa en ti. Creo que ese es el mensaje central que te quieren dar en estos días. Veamos qué viene para la parte del amor. Recuerda que esta lectura es general. Si estás soltero puedes ir a tu especial amor. La N, la E, la Q, la M o W y la G. Recuerda que esta es la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Bueno, vamos a ver acá. Y vemos, me dice, cuenta tus bendiciones. Mira que a veces nos enfocamos como en la parte negativa de las cosas que nos suceden. Me está diciendo en este momento que en esta parte sentimental es bueno ser agradecido con el universo por las cosas buenas y no solo enfocarnos en quejarnos por lo malo, porque por eso también tenemos a veces bloqueos en esta parte sentimental. Me dice que esa persona especial, va a buscar ayuda para poder resolver una solución contigo. Esta persona siento que está un poco ansiosa o ansiosa, que realmente los últimos días pues no ha tenido como mucha paz, mucha calma, mucha tranquilidad. Veo que está ambos siento que en esta pareja se sienten como con los pensamientos así a mil, como si la mente no se apagara y que necesitan encontrar tranquilidad. Veo que hay consejos que ustedes pueden estar recibiendo de personas allegadas a la relación y que tu intuición te dirá si realmente los dan por ayudarles o no. Yo siento que realmente sí, pero yo veo que aquí hay una pareja que en los próximos días va a tener que tomar decisiones para que se dé un cambio, ¿sí? Dentro de estas decisiones, siento que una de ellas muy importante es que te enfoques en el perdón, pero en el perdón de corazón, ¿sí? No sé si ambos tengan que trabajarlo, si uno solo, pero yo veo aquí mucho resentimiento y veo que es una situación que hay que sanar, que hay que liberar. Veo la carta de la transmutación aquí y esto me está hablando acerca de que definitivamente pues hay un cambio que tiene que darse de manera interna. No sé si te has dado cuenta, pero muchos de ustedes están viviendo o han vivido relaciones sentimentales durante toda su vida que son como la repetición una de otra y lo único que cambia es como el protagonista o la protagonista que tienen por pareja. Esto y esta carta de la transmutación me dice que esto se debe a que hay situaciones de tu niño o tu niña interior que aún no están sanadas y que necesitas también hacer un proceso en ese sentido. Veo que es realmente necesario para muchos de ustedes. Antes de que me olvide, siento que aquí veo que están saliendo con signos como Acuario. También podrían ser importantes el signo Leo y el signo Sagitario. ¿Ok? Entonces en ese sentido, a trabajar en tu niño interior, yo veo que ambas personas están como en ese mismo plan y que los próximos días podrían estar teniendo una conversación para recibir una ayuda importante. Escucha que el que escucha consejos llega viejo, decía mi abuelita.
pues ciertamente ya llegó muy viejita. Y como wishy tip, quiero recordarte que si pones romero debajo de tu almohada, podrás también recibir muchas señales a través de los sueños. Quiero que ya mismo escuches tu ascendente porque si no tu lectura siempre va a quedar a medias, Géminis. Y si no conoces tu ascendente, quiero que vayas al video de Tauro. Al final de este video pues estará como la cosita para que directamente le des clic en la pantalla y allí complementes esta lectura. Síguenos en Facebook, Instagram, danos like, suscríbete y déjanos un comentario. Te queremos mucho, bendiciones.